Tomé, el apóstol, el escéptico sincero y mártir de la fe. Con el máximo respeto a la autoridad de las Sagradas Escrituras y a la riqueza de la tradición cristiana, nos adentramos en la vida de Tomé, uno de los 12 apóstolos de Jesús, conocido en la tradición popular como Tomé el incrédulo, por su duda inicial sobre la resurrección de Cristo. Sin embargo, su historia es mucho más que un momento de escepticismo. Es el testimonio de un hombre cuya sinceridad lo llevó de la duda a una fe profunda, de la Galilea a los confines del mundo, donde proclamó el Evangelio con valentía hasta su martirio. Desde su disposición a morir con Jesús hasta su misión en tierras lejanas, Tomé nos enseña que la duda honesta, cuando ofrecida a Dios, puede convertirse en una confesión transformadora y en un legado eterno. Orígenes, identidad y el contexto de Galilea. La Galilea, un crisol de fe y cultura. Tomé, como muchos de los apóstolos, era originario de la Galilea, una región del norte de Israel que en 1900, el siglo I, era un mosaico cultural bajo el dominio romano. Aunque las escrituras no especifican su ciudad natal, la tradición lo asocia frecuentemente con Betsaida o una localidad cercana, dado que compartía la región con compañeros como Pedro, Andrés y Felipe, Juan 1:44. La Galilea era un lugar de contrastes. Sus habitantes, mayormente judíos, vivían bajo la opresión del Imperio Romano, enfrentando impuestos pesados y la presencia de soldados extranjeros. Al mismo tiempo, la proximidad de rutas comerciales y ciudades helenísticas, como Séforis y Tiberíades, exponía a los galileos a influencias griegas y romanas, lo que los hacía más abiertos al diálogo intercultural que a los judíos de Judea. Este contexto multicultural moldeó a Tomé, preparándolo para su futura misión en regiones distantes, como la India, donde las tradiciones cristianas lo sitúan. Como Galileo, Tomé creció inmerso en la esperanza mesiánica, aguardando al Salvador, que según las escrituras hebreas, liberaría a Israel, Isaías 9:6-7, Miqueas 5:2. Aunque la Biblia no detalla su ocupación, es probable que, como muchos en la región, estuviera involucrado en oficios como la pesca, la agricultura o el comercio local, actividades comunes en la economía galilea. La identidad de Tomé, el gemelo. El nombre Tomé proviene del arameo Tahoma, que significa gemelo. En el Evangelio de Juan también se le llama Dídimo, Juan 11:16, 20:24, 21:2, la palabra griega para gemelo, lo que sugiere que tenía un hermano o hermana gemela, aunque las escrituras no lo identifican. Algunas tradiciones apócrifas, como el Evangelio de Tomé, no canónico, especulan que era gemelo de Jesús en un sentido espiritual o físico, pero esta idea es rechazada por la ortodoxia cristiana como una interpretación gnóstica. Más probablemente, el apodo gemelo refleja una característica personal o familiar, tal vez indicando una personalidad dual, un hombre capaz de profunda lealtad y al mismo tiempo de escepticismo reflexivo. Tomé aparece en las listas apostólicas de los evangelios sinóticos, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, y en Hechos 1:13, siempre como uno de los 12, lo que confirma su papel central en el círculo íntimo de Jesús. Su asociación con apóstolos galileos, como Felipe y Natanael, sugiere una conexión previa, posiblemente como amigos o compañeros de fe, que compartían la expectativa de un Mesías liberador. Un corazón valiente y reflexivo. Antes de su momento más conocido, Tomé ya se destacaba por su disposición a seguir a Jesús incluso en el peligro. En Juan 11:16, cuando Jesús decide ir a Betania para resucitar a Lázaro, a pesar del riesgo de ser arrestado por las autoridades judías, Tomé dice a los otros discípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él».
Esta declaración revela un aspecto menos conocido de Tomé, su valentía y lealtad inquebrantable. Aunque más tarde sería llamado el incrédulo, su disposición a enfrentar la muerte por Jesús muestra un corazón apasionado, aunque a veces limitado por su perspectiva terrenal. Como judío devoto, Tomé probablemente estudiaba las Escrituras y participaba en la vida religiosa de la Galilea, aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios. Su escepticismo, como veremos, no era una negación obstinada, sino una búsqueda sincera por la verdad, una característica que lo asemeja a Natanael, el israelita sin engaño. Esta sinceridad sería la base de su transformación espiritual. Segundo, el llamado, la duda y la revelación. Transformadora. El llamado como apóstol. Aunque las Escrituras no narran explícitamente el momento en que Tomé fue llamado por Jesús, su inclusión entre los 12, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, indica que recibió un convite directo, similar al de otros apóstolos, como Pedro y Felipe. Sígueme. Juan 1:43. Como Galileo, Tomé probablemente conoció a Jesús en los primeros días de su ministerio, cuando predicaba en las sinagogas y a orillas del mar de Galilea. Su decisión de dejar todo, familia, trabajo, seguridad, para seguir a un maestro itinerante, refleja una fe inicial que, aunque aún en desarrollo, era suficientemente fuerte para comprometerlo con la misión de Cristo. Como apóstolo, Tomé estuvo presente en los momentos clave del ministerio de Jesús. Los milagros, como la multiplicación de los panes, Juan 6. Los ensinamentos, como el Sermón de la Montaña, Mateo 5:7. Y los eventos de la Pasión, aunque su ausencia en un momento crucial lo marcaría en la tradición. Su papel activo comienza a destacarse en el Evangelio de Juan, donde su personalidad, valiente, reflexiva y cuestionadora, se revela en 3 episodios significativos. La valentía en Betania. El primero de estos episodios ocurre en Juan 11:16, durante la narrativa de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús anuncia su intención de ir a Betania, cerca de Jerusalén, donde los líderes religiosos buscaban arrestarlo, los discípulos temen por su seguridad. Tomé, con una mezcla de coraje y realismo, dice a sus compañeros: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Esta declaración no solo muestra su lealtad a Jesús, sino también su disposición a enfrentar el peligro, incluso antes de comprender plenamente la misión del Mesías. Su comentario refleja una visión terrenal del reino, tal vez esperando un Mesías político, pero también una entrega genuina que prefigura su futura disposición al martirio. La pregunta en la última cena. El segundo momento significativo ocurre durante el discurso de despedida de Jesús en la última cena, Juan 14:5. Cuando Jesús dice a los discípulos: «A donde yo voy, vosotros sabéis el camino». Juan 14:4. Tomé, con su característica franqueza, interviene: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Esta pregunta revela su mente práctica y su necesidad de claridad. Tomé no teme exponer su confusión, incluso delante de sus compañeros, lo que demuestra su sinceridad y deseo de comprender la verdad. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Esta afirmación no solo responde a la pregunta de Tomé, sino que también establece la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Aunque Tomé aún no comprendía plenamente el significado de estas palabras, su pregunta abrió la puerta para una revelación teológica que ha inspirado a generaciones de cristianos. La duda y la confesión de fe. El momento más conocido de Tomé ocurre após la resurrección, en Juan 20:24-29.
lo que le valió el apodo de el incrédulo. Cuando los otros discípulos anuncian que han visto a Jesús resucitado, Tomé, que no estaba presente, responde con escepticismo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Esta declaración no es una negación obstinada, sino una demanda por evidencia tangible, reflejando su naturaleza reflexiva y su necesidad de certeza en un evento tan extraordinario como la resurrección. 8 días después, Jesús aparece nuevamente, esta vez con Tomé presente. En un acto de misericordia divina, Jesús invita a Tomé a tocar sus heridas. Trae tu dedo aquí y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. La respuesta de Tomé es una de las confesiones más profundas del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Esta exclamación no solo reconoce a Jesús como el Señor resucitado, sino que también lo proclama como Dios, una afirmación teológica central en el Evangelio de Juan. La duda de Tomé, lejos de ser una debilidad, se convierte en el catalizador de una fe transformadora. Jesús concluye con una bendición que resuena hasta hoy. Porque me has visto, Tomé, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esta declaración no reprende a Tomé, sino que lo usa como un puente para las generaciones futuras, que dependerían de la fe sin la evidencia física. Tomé aparece por última vez en Juan 21:2, pescando con los discípulos en el mar de Tiberíades, cuando Jesús realiza el milagro de la pesca abundante. Su presencia allí, tras la resurrección, muestra que después de su encuentro con Cristo, se mantuvo fiel, integrado a la comunidad apostólica. En Hechos 1:13, está en el cenáculo, aguardando el Espíritu Santo, preparado para la misión que lo llevaría al mundo. 13. Misión apostólica, fundamento de la Iglesia y martirio. La Gran Comisión y la misión al este tras el Pentecostés, Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstolos, Tomé abrazó la Gran Comisión de Jesús. Id, haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Aunque las Escrituras no detallan sus actividades misioneras, las tradiciones cristianas, respaldadas por historiadores como Eusebio de Cesarea, Orígenes y textos apócrifos como los Hechos de Tomé, ofrecen una visión rica de su labor. Tomé se convirtió en un apóstolo itinerante, llevando el Evangelio a regiones distantes, particularmente al este. Las tradiciones más firmes sitúan su ministerio en Partia y Persia. Según Eusebio, Tomé predicó en la región de Partia, actual Irán, enfrentando culturas zoroástricas y paganas. Su capacidad de dialogar con pueblos diversos, forjada en la Galilea multicultural, lo ayudó a comunicar el mensaje de Cristo. India. La tradición más fuerte y venerada, especialmente en la Iglesia, de São Tomé en la India, asocia a Tomé con el subcontinente indiano, particularmente la costa de Malabar, actual Kerala. Los Hechos de Tomé, un texto apócrifo del siglo III, narran que fue enviado a la India, donde convirtió al rey Gundafar y su corte, realizó milagros, como curaciones y exorcismos, y fundó comunidades cristianas. La tradición india sostiene que Tomé llegó alrededor del año 52 de Cristo, estableciendo iglesias que perduran hasta hoy. Mesopotamia. Algunas fuentes mencionan su predicación en Edesa, actual Turquía, donde su influencia ayudó a consolidar el cristianismo en la región. En la India, Tomé enfrentó desafíos significativos, culturas hindúes y budistas, sistemas de castas y resistencia de líderes religiosos locales. Sin embargo, su mensaje de un Dios universal y su disposición a realizar milagros conquistaron muchos corazones, dejando un legado duradero en las comunidades cristianas de São Tomé.
El sacrificio total. Martirio en la India. El ministerio de Tomé culminó en el martirio. Según la tradición, alrededor del año 72 de.C., en Milapur, cerca de la actual Chennai, India, Tomé fue martirizado por orden de un rey local, posiblemente debido a la conversión de miembros de la corte o por su desafío a prácticas paganas. La versión más aceptada relata que fue atravesado por lanzas, un castigo que refleja la hostilidad enfrentada por los primeros misioneros en tierras extranjeras. Algunas tradiciones añaden que fue ejecutado en una colina hoy conocida como St. Thomas Mount, un lugar de peregrinación para los cristianos indios. Su martirio, aunque menos brutal que el de Bartolomé, es igualmente significativo. Tomé, que una vez exigió tocar las heridas de Cristo para creer, ofreció su vida como un testimonio vivo de la resurrección, demostrando que su fe se había vuelto inquebrantable. El culto a las reliquias. Tras su martirio, las reliquias de Tomé fueron veneradas por las comunidades cristianas. Según la tradición, fueron trasladadas de la India a Edesa, Turquía, en el siglo XIII, y más tarde a Ortona, Italia, donde reposan en la Basílica de São Tomé Apóstolo. En la India, la Catedral de San Tomé en Chennai y el St. Thomas Mount son centros de devoción que atraen peregrinos de todo el mundo. En la Iglesia Católica, su fiesta se celebra el 3 de julio, mientras que en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia de São Tomé se conmemora el 6 de octubre. Cuarto, lecciones espirituales del discipulado. La vida de Tomé ofrece un modelo de discipulado que resuena profundamente con los cristianos de todas las épocas, especialmente en un mundo marcado por el escepticismo y la búsqueda de certeza. La duda honesta. Conduce a la fe. La duda de Tomé sobre la resurrección no fue una negación, sino una búsqueda sincera por la verdad. Su disposición a cuestionar lo llevó a una confesión profunda. Señor mío y Dios mío. Esto nos enseña que Dios acoge nuestras dudas cuando las ofrecemos con un corazón abierto. La revelación transforma. El encuentro de Tomé con el Cristo resucitado transformó su escepticismo en fe. Jesús no lo rechazó por dudar, sino que lo invitó a tocar sus heridas, mostrando que Dios encuentra a cada persona en su lugar de necesidad. La valentía del discipulado. La disposición de Tomé a morir con Jesús en Betania, Juan 11:16, y su martirio en la India, revelan un hombre de coraje. Su vida nos desafía a seguir a Cristo, incluso cuando el camino lleva al sacrificio. La búsqueda de certeza. La pregunta de Tomé en 1900, la última cena, Juan 14:5, refleja su deseo de claridad. Esto nos invita a buscar a Dios con preguntas honestas, confiando en que Él es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio trasciende fronteras. La misión de Tomé en la India demuestra que el mensaje de Cristo es universal. En un mundo globalizado, su ejemplo nos llama a compartir la fe en contextos diversos, superando barreras culturales. La fe sin ver, la bendición de Jesús a los que no vieron y creyeron, Juan 20:29, nos recuerda que la fe moderna se basa en el testimonio de los apóstolos, como Tomé, que confirmaron la resurrección con sus vidas. El legado del martirio. El sacrificio de Tomé en la India nos desafía a considerar el costo del discipulado. Aunque no todos seamos llamados al martirio, todos somos invitados a vivir con entrega total a Cristo. Conclusión. El legado vivo de Tomé. La vida de Tomé es una narrativa completa. Comienza con un hombre valiente pero reflexivo en la Galilea, dispuesto a seguir a Jesús, hasta la muerte. Alcanza su clímax en su encuentro con el Cristo resucitado, donde su duda se transforma en una confesión de fe divina y culmina en una misión audaz en la India, sellada con el martirio. Desde su escepticismo sincero hasta su entrega total,
Tomé encarna la jornada de un discípulo que encuentra la verdad a través de la duda y la ofrece al mundo a costa de su vida. Su legado perdura en las comunidades cristianas de la India, en las reliquias veneradas en Ortona y en las lecciones que su vida ofrece a los creyentes de hoy. Tomé nos invita a ser honestos en nuestras dudas, a buscar a Cristo con un corazón abierto y a llevar su mensaje a los confines del mundo, incluso cuando el precio es alto. Como Él, somos llamados a tocar las heridas de Cristo, en la fe, en los pobres, en los necesitados, y a proclamar, Señor mío y Dios mío,